El Archivo General de la Provincia de San Juan cumple 90 años resguardando el patrimonio documental de nuestra historia. Un archivo es un conjunto orgánico de documentos acumulados por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, con el fin de servir de testimonio e información para quien lo produce, los ciudadanos y para la historia. En San Juan, los antecedentes del actual archivo datan de 1840, cuando se dispuso crear y encuadernar el archivo de gobierno por pedido de Nazario Benavides. En el año 1862 se dispuso la recopilación de leyes y decretos desde 1830 a esa fecha por pedido de Domingo Faustino Sarmiento. Pero es recién el 22 de septiembre de 1931 cuando se crea por decreto 508G31 del Archivo Administrativo Histórico de la provincia de San Juan, nombrando como director al canónigo Alfonso Hernández. En el año 1933 se realiza la primera publicación llamada Boletín del Archivo Provincial, informando sobre el acervo histórico y un capítulo de efemérides sanjuaninas. Debido a las consecuencias del terremoto del 15 de enero de 1944, se solicita al director general de Reconstrucción un lugar apropiado para el funcionamiento del archivo. Es así que el 21 de junio de 1949 se crea el Museo y Archivo Histórico. El museo se crea gracias a la importante donación que realiza Cesárea Garramuño de Godoy y comienza a funcionar en un edificio ubicado en calles Santa Fe y Santiago del Estero. En la actualidad, el Archivo General de la provincia custodia todos los documentos originales sobre la reconstrucción de San Juan, fotos, planos de barrios, como también todas las medidas sociales y sanitarias adoptadas a fin de normalizar el funcionamiento de San Juan. Después del terremoto se comienza a tomar medidas para lograr la reconstrucción de San Juan, encarando un plan regulador para la construcción sismo resistente, ya que el 98% de la edificación de la época era de adobe. En el año 1956, el archivo publica la revista de historia, con la intención de ser un vocero de las inquietudes histórico-literarias de los escritores sanjuaninos y de la cual se realizaron 16 ejemplares. El 7 de octubre de 1958 se crea por ley la Dirección General de Cultura, de la cual pasarían a depender todos los museos de la provincia. De esta manera, el Museo y Archivo Histórico queda circunscripto a su función documental y pasa a llamarse Archivo Histórico y Administrativo. En 1959, el archivo se traslada al subsuelo del edificio 9 de Julio, sede en la que funcionaría durante 51 años. Por decreto ley número 1G-62 de 1962, se establece la confección del escudo patrón de la provincia. Además de definir sus características, se especifica que quedaría depositado para su exhibición y custodia en el Archivo Histórico y Administrativo. En 1964 se le otorga a la Academia Provincial de la Historia la superintendencia sobre el Archivo Histórico y Administrativo en lo relacionado a la conservación, ordenamiento, clasificación y acrecentamiento de la documentación. En el año 1973 se recibe del Archivo Histórico Sarmiento de la capital federal argentina fotocopias del epistolario de Domingo Faustino Sarmiento, que consiste en cartas que mantuvo el prócer con diversas personalidades de su época entre 1845 y 1888. El 29 de marzo de 1976 se establece la intervención militar de la provincia de San Juan.
Actualmente, el archivo custodia el testimonio de la actuación de la Junta Militar en ese periodo en documentos originales que mantienen la memoria para reivindicar los derechos democráticos de los ciudadanos. En 1979 se realiza un catálogo con la recopilación documental original de la gesta sanmartiniana desarrollada en Argentina, Chile y Perú. Dicho catálogo está compuesto por 1.391 documentos que van desde el año 1814 a 1828. En 1981 queda establecido que el Archivo Histórico y Administrativo actuaría, de ese momento en adelante, como depositario de las publicaciones diarias del Boletín Oficial de la provincia. Estos boletines tienen valor testimonial de documento original y se conservan en el departamento actual de Biblioteca y Hemeroteca y datan desde 1870. Considerando el valor del material custodiado en el archivo, las profesoras Susana Gordo y Nelly Gaona vieron la necesidad de contar con una legislación en materia archivística como una forma de resguardar el acervo documental de la provincia. Elaboran un proyecto de ley referido a la creación del Sistema Provincial de Archivos, SIPAR, y Archivo General de la Provincia. Mediante la gestión de Juan Marileros Tarve, se sanciona la ley vigente hasta la actualidad y se lo nombra director del SIPAR y del Archivo General de la Provincia. El 29 de junio de 1984 se crea el Sistema Provincial de Archivos, SIPAR, mediante la Ley número 5307, 279-A, y pasa a ser Archivo General de la Provincia, dependiendo del Ministerio de Gobierno y Acción Social, con el objeto de organizar, tecnificar, administrar, conservar, acrecentar y difundir el patrimonio documental de la provincia y asegurar su accesibilidad para la acción administrativa, para la investigación científica y para la información general. Es de destacar que la provincia de San Juan es una de las pocas provincias que cuenta con una ley que regule la actividad de los archivos del Poder Ejecutivo y de otros archivos existentes en la provincia por adhesión o convenio. En 1994 se edita el Boletín Informativo del Archivo General de la Provincia, reflejando en sus ejemplares trabajos de investigación y el trabajo diario en el archivo, con un total de 23 ejemplares hasta el año 1999. El SIPAR y el Archivo General de la Provincia están organizados de la siguiente manera: Dirección, Secretaría Técnica e Inspección General. Y el archivo lo conforman todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y los que éste determine, y todos los archivos de las municipalidades, Poder Legislativo, Poder Judicial, archivos eclesiásticos de la Iglesia Católica, archivos de personas físicas o de existencia ideal, o de cualquier otra institución que se integre por adhesión o convenio. El Archivo General de la Provincia está compuesto por 3 departamentos. Archivo Intermedio, que conserva la documentación de más de 10 años de antigüedad producida por los organismos del Poder Ejecutivo Provincial. Archivo Histórico, que concentra la documentación de más de 30 años de antigüedad y que haya sido calificado de valor histórico. Departamento Biblioteca y Hemeroteca, que recibe obligatoriamente 2 ejemplares de toda publicación que realicen los organismos oficiales, como así también un ejemplar de los principales diarios que circulan en la provincia. El Archivo General de la Provincia tiene por funciones clasificar y describir técnicamente el patrimonio documental, recibirlo bajo las condiciones estipuladas, procurar el mayor enriquecimiento del mismo, hacer publicaciones que busquen difundir el conocimiento del contenido de su repositorio, publicar una revista de carácter técnico sobre el desarrollo de sus actividades y difundir en la provincia, el país y el mundo, asesorar y orientar a los consultantes
facilitando la documentación requerida y respetando las reglamentaciones al respecto. Desde 1998, el Archivo General de la provincia participa de jornadas, seminarios, congresos, encuentros y cursos relacionados a la capacitación y perfeccionamiento del personal archivístico. En el año 2005, el Archivo General de la provincia da inicio a la publicación de libros, producto de investigaciones realizadas en el archivo, tal como lo establece la ley. Ese mismo año se realiza la digitalización de documentos relacionados a la labor administrativa del gobierno provincial de Domingo Faustino Sarmiento, el catálogo de la gesta sanmartiniana, el gobierno de Nazario Benavides y la colección San Juan Antiguo. En el año 2006 se edita la primera revista Memoria y Derechos, con el fin de difundir el conocimiento del patrimonio documental de la provincia que custodia el archivo, como lo establece la ley. Continúa su edición hasta la actualidad y en su 10ª edición fue declarada de interés provincial por la Cámara Legislativa. En el 2007 se aprueban por decreto provincial las tablas de retención documental, comunes a toda la Administración Pública Provincial, con el fin de unificar y eficientizar la metodología de trabajo en todos los archivos. En el año 2008, el archivo es invitado a participar por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, lo cual continuó hasta la actualidad. En el 2010 se inicia el traslado del edificio 9 de Julio al centro cívico, donde reside actualmente. El personal comienza la organización del material documental para su traslado, en orden original y en unidades herméticas, usando cajas de madera solicitadas especialmente para tal fin a una empresa de seguridad y siendo custodiado su traslado por la Policía de San Juan. El primer subsuelo del centro cívico fue acondicionado para una mejor conservación de los documentos, adquiriendo nuevo mobiliario consistente en Movibloc, realizado en material antihumedad e ignífugo, siendo los primeros en la provincia. Las salas de custodia documental fueron equipadas con termohigrómetros para medir de forma continua temperatura y humedad. Cada sala fue dotada de aparatos antihumedad y de control de temperatura. Las ventanas fueron cerradas herméticamente y polarizadas para evitar la entrada de los rayos UV. La luz está adecuada para que su intensidad no dañe la conservación de los documentos y también se dotó de cámaras de seguridad para el control y resguardo de los documentos. Hay una sala de trabajos internos separada para evitar que el personal permanezca realizando su tarea diaria junto a los documentos. En dicha sala se realizan tareas de conservación, dotando al personal de la indumentaria necesaria para proteger a ellos y a los documentos. También se encuentra una sala de exposición documental donde se realizan visitas guiadas, solicitadas por instituciones educativas y por el público en general. En el 2019 se logra un avance tecnológico con la inauguración de la sala de digitalización para convertir el material analógico en digital, convirtiéndolo en un archivo modelo a nivel nacional por tecnología. Este es el Departamento de Archivo Intermedio y yo estoy encargada del mismo. Bueno, contarles que este archivo recibe toda la documentación que viene de los distintos organismos de la Administración Pública, lo cual nosotros lo clasificamos en fondos y series y a la vez hacemos descriptivos e índices para una mejor búsqueda de la documentación, que es lo que usamos cuando hacemos la tarea de limpiar la documentación y conservación. Tenemos una cofia, un barbijo, unas antiparras, usamos guantes de algodón o de nitrilo, una bata y usamos una gamuza libre de ácido. Bueno, para una limpieza y conservación de la documentación, yo acá he sacado
este fondo del Ministerio de Educación, que es del año 1992 y son resoluciones originales. Como son hojas sueltas, nosotros lo primero que hacemos es una limpieza en seco, sacamos gancho, clip y desdoblamos algún pliegue que tenga el documento, luego colocamos en una caja de polipropileno y le ponemos un cartón marquetero como un soporte. Y esta documentación así la resguardamos para su conservación. También mostrarle 2 libros de decretos originales y un libro de decreto de copias de decretos. Mostrarles que tienen la misma conservación y la misma cuidado y la misma limpieza como si fuera un documento original. Voy a presentar lo que es el Departamento de Archivo Histórico, uno de los departamentos más importantes por su valor dentro de este Archivo General de la provincia. Este departamento es muy caro a nuestros sentimientos, porque es el que resguarda la documentación de 1601 hasta 1986. Toda la documentación que este departamento preserva tiene más de 30 años, lo que le da el valor histórico y también su custodia permanente. Acá tenemos más de 60.000 documentos resguardados en este departamento y por el trabajo del personal que es idóneo en todas sus características, se ha podido preservar y conservar por más de 400 años. Ser archivero para nosotros es ser custodio de la memoria de un pueblo y por lo tanto desarrollamos nuestra tarea con ese entusiasmo y con esa responsabilidad que es resguardar la memoria para que nuestras generaciones la conozcan como la hemos conocido nosotros. La conservación de los documentos depende de factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son al mismo documento en sí, al cual hay que aplicar una serie de metodologías para que ese documento no se deteriore, como por ejemplo limpiarlo, resguardarlo, sacarle los broches, colocarlo en la caja correspondiente, que son cajas de polipropileno, y luego en bolsas de polipropileno, lo que le da al documento una vida útil de muchos más años de lo que nosotros creemos. Luego a los profesionales que trabajamos acá, a los archiveros, a todos aquellos que estamos acá cuidando estos libros, también nos han dotado de elementos como para que podamos realizar nuestra tarea, como es antiparra, gorra, tipo guardapolvo, guantes, todo lo que son necesarios para que tampoco nosotros influyamos sobre el documento y el documento influya sobre nosotros. Y en cuanto a los factores externos que hacen a la conservación de los documentos en todos los departamentos y en especial en este histórico que tiene una documentación de 1600 hasta 1986, los factores externos son como la luz, la temperatura y la humedad. Son 3 factores fundamentales que en todo archivo hay que tener en cuenta para la conservación documental. El acervo documental de este departamento es tan importante para la historia porque tenemos fondos antiquísimos. Por ejemplo, el fondo de gobierno que va de 1612 a 1912. El fondo de tribunales de 1601 a 1911. El fondo de dirección general de escuela, que son documentos de 1800 en adelante. Los epistolarios, por ejemplo, el epistolario de Sarmiento. El archivo está preservando, conservando, cuidando y difundiendo todo el pasado para que todo aquello que quiera venir a visitarnos se arrime. Personal profesionalizado como que tiene el archivo le va a brindar toda la información correspondiente. Si yo abro esta caja, perfectamente puedes distinguir todas las medidas de conservación que tiene. Caja de polipropileno, caja identificatoria y adentro
cada uno de sus documentos perfectamente delimitados en una bolsa de polipropileno. Y si vos te das cuenta, este documento es de 1790 y está perfectamente en condiciones de ser leído, de ser referenciado y también de ser consultado. Y luego te muestro lo que es un libro del Fondo Histórico. Este Fondo Histórico que tiene desde las actas capitulares en adelante y también el accionar de todos nuestros héroes. Acá convive San Martín, Nazario Benavides, Laprida, Fray Justo Santa María de Oro, Sarmiento en su gobernación y también la vida cotidiana de los sanjuaninos. O sea que resguarda todo lo que fue nuestro pasado y si vos lo ves está en perfectas condiciones, tanto su papel como su encuadernamiento. Este libro es de 1909, o sea que ya tenemos en él más de 100 años de vida y está perfectamente conservado. Y todo esto se debe al accionar del personal archivero que dedica mucho tiempo a la conservación. Hacemos publicaciones para salir afuera del archivo, hacemos muestras didácticas de muchos temas de acuerdo a las efemérides, pero queremos que todo el mundo sepa que esta es nuestra herencia escrita. Que se graben para siempre, que acá en este archivo y más en el archivo histórico tenemos la herencia escrita de la memoria de San Juan. Y los esperamos a todos que vengan, los vamos a recibir como corresponde. Este departamento está integrado por una colección de libros que abarcan aproximadamente 10.500 títulos, que hacen a la historia local, regional, latinoamericana y nacional. Está compuesta, como les decía, por libros y también por periódicos y boletines oficiales. Estos integran la colección muy importante de la hemeroteca. Los libros están distribuidos en estos carros móviles que también integran distintas colecciones. Domingo Faustino Sarmiento, Historia de San Juan, las dos universidades, tanto la Universidad Nacional de San Juan como la Universidad Católica de Cudo, han aportado sus libros. Quiero decirles también que este departamento, desde su inicio, ha sido fortalecido con donaciones de particulares y también de instituciones muy relevantes. Lo más destacado que tiene este departamento es la historia de San Juan, con autores sanjuaninos. Están distribuidos por autor, título y materia, tienen un inventario general y un catálogo como establece nuestra ley. En cuanto a la hemeroteca, tenemos boletines oficiales desde 1870 a la fecha. Es una de las colecciones más completas de nuestra provincia. En cuanto a los periódicos hay tres títulos relevantes para los investigadores. Ellos son el Diario de Cudo, que abarca desde 1947 a la fecha, el Diario Tribuna, que abarca desde 1931 a 1986. Este periódico en una primera instancia fue matutino y después pasó a ser vespertino hasta que desaparece. Son colecciones cerradas. Y después viene el Diario La Acción, que abarca desde 1937 a 1954. Todo este material que les describo está dispuesto en esta sala. Este departamento en particular, el departamento Biblioteca y Hemeroteca, tiene dispuestas dos salas más. Una donde se encuentran nuestros periódicos, que les denominamos colección de periódicos antiguos, que abarcan desde 1800 a 1900, un total de 40 títulos de periódicos sanjuaninos y otros semanarios. También está integrado por el Fondo DIP. El Fondo DIP es un fondo de información pública. Nuestra ley establece que nosotros debemos recibir el material, custodiarlo y servirlo. Además, este departamento tiene una función muy interesante. A partir del 2006 se realiza
una revista de orden técnico informativo donde figura todo lo que realiza este archivo general. Esta revista es de carácter técnico, está dividida en 3 secciones. La primera sección es netamente archivística. En la segunda sección escriben nuestros investigadores en base a las fuentes bibliográficas y también documentales que posee el archivo. La tercera sección es parte de literatura sanjuanina. Ustedes ya habrán visto cómo es el equipo de trabajo que nosotros utilizamos. Barbijos, guantes, batas, cepillos, etc. Yo lo que les quiero mostrar es cómo, en definitiva, va quedando cada uno de los títulos de periódicos, cómo se van organizando. Por ejemplo, acá tenemos La Voz de Cuyo. Este diario es de 1877. Cada una de estas páginas, como es un periódico desencuadernado, se limpió. Cada una de estas páginas se limpió, después se colocó en una bolsa de polipropileno y después en una bolsa de fiselina. Todo lo que es el mes del periódico entre cartones maqueteros para evitar dobleces. También se le sacó ganchos, clips, lo que estaban doblados, se desdoblaron las páginas. Todo eso, una vez terminado, lo ponemos en una bolsa de fiselina. Esto es para los periódicos desencuadernados, por día, por mes, por años. Los tomos que están encuadernados, como por ejemplo, un ejemplar encuadernado del diario Tribuna de 1939. Se limpian hoja por hoja y se colocan directamente en estas bolsas de fiselina para conformar la colección dentro de los carros móviles. La misma tarea se realizó con los boletines oficiales, como les comenté al principio, que abarcan desde 1870 a la fecha. Estos son los encuadernados, van en bolsa limpios. Una vez limpios, van en bolsas de polipropileno. Y estos que están desencuadernados, también en bolsas de polipropileno, ordenados, desdoblados, en cajas libres de ácido. Bueno, una tarea también muy interesante que hace este departamento, también presta, por supuesto, en el tercer piso nosotros tenemos una sala de investigación donde el consultante o el investigador consulta nuestras fuentes bibliográficas y hemerográficas. Para tal fin nosotros tenemos dispuestos estos carros que nos ayudan con la tarea. El proceso de transformación que está experimentando la sociedad contemporánea en el nuevo milenio constituye el contexto histórico-social que define los desafíos y oportunidades que se abren a uno de nuestros ámbitos del desempeño profesional, como son las universidades públicas, como instituciones productoras de conocimiento y formadoras de recursos humanos para la investigación, para la docencia, para la creación, para el desarrollo y la innovación tecnológica y social. De esta manera, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, en forma mancomunada con el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Gobierno y su dependencia, el Archivo General de la provincia, promovieron la creación de la carrera Licenciatura en Archivística, con título intermedio de Técnico Universitario en Archivística. El profesional en archivística está capacitado para coleccionar y conservar archivos de variada índole y documentos históricos. Asimismo, reúne y evalúa el material recogido, analiza el contenido para organizar registros, prepara índices, copias y reproducciones para conservar los documentos originales, asesora e informa a personas e instituciones que realizan estudios e investigaciones.
La pandemia nos atravesó a todos. Poder seguir con la carrera fue lo más maravilloso que nos puede haber pasado. De tener las prácticas en este momento, lo que significa el Archivo General de la Provincia, el emblema, haberlo estudiado 3 años era muchísimo. Ya estar acá presente es una emoción gigante para mí, para mis compañeros, para todos los que estamos viviendo este momento. La verdad que estoy muy, muy, muy feliz de poder vivirlo y que nos hayan dado una oportunidad, ¿no? El licenciado en archivística organiza, describe, valora, conserva y sirve los documentos de los archivos de cada organización. Por eso su contribución es muy valiosa para la sociedad, porque si los documentos están al alcance de la población, ella estará bien informada. Este año, valorando la trascendencia del archivo, el vicegobernador de la provincia de San Juan y presidente nato de la Cámara de Diputados decreta declarar de interés educativo, social y cultural las actividades de muestra documental, fotográfica y fílmica con motivo del 90º aniversario del Archivo General de la Provincia, custodio del patrimonio documental de San Juan. Los documentos son más de lo que pueden ser, porque recuerdan lo que hemos olvidado. Por eso nuestro archivo es tan importante hoy como lo fue hace 90 años. Porque estamos recolectando, organizando y resguardando la memoria del futuro.